En 1865, en las calles empedradas de Lima, una familia destacaba por encima de todas las demás. Los Valverde eran conocidos como los médicos más respetados de la ciudad. Sus consultas estaban siempre llenas, sus nombres aparecían en los periódicos y su mansión, situada cerca del centro histórico, se había convertido en un símbolo de prestigio y confianza. Nadie imaginaba que detrás de esas paredes blancas se ocultaba una verdad tan oscura que décadas después seguiría causando escalofríos. El patriarca, don Sebastián Valverde, era un hombre de ciencia, de mirada profunda y voz calmada. Había estudiado medicina en París y regresado al Perú con la promesa de traer una nueva era de curación. A su lado trabajaban su esposa, doña Leticia, y sus dos hijos mayores, Ignacio y Tomás, ambos también médicos. Juntos preparaban las llamadas pociones vitales, elogiadas por su efectividad para aliviar enfermedades que otros no podían tratar. En los anuncios de la época se leía: Elixires Valverde, remedios de confianza, bendición de la ciencia moderna. Las colas frente a su casa comenzaban antes del amanecer. Llegaban personas desde pueblos lejanos con la esperanza de encontrar en un frasco la salvación que ningún otro médico podía ofrecer. Los pacientes bebían el líquido con fe ciega, confiando en el apellido Valverde, símbolo de respeto y modernidad. Y, en muchos casos, parecía funcionar. Los síntomas desaparecían, el dolor cedía, la fiebre bajaba. La gente hablaba de milagros, y la fama de la familia creció como un fuego imposible de apagar. Pero pronto comenzaron los murmullos. Algunos pacientes, tras mejorar repentinamente, morían a los pocos días. No de la enfermedad original, sino de algo diferente, misterioso, imposible de diagnosticar. Los certificados de defunción firmados por los mismos Valverde mencionaban causas vagas: agotamiento, colapso nervioso, fiebre interna. Nadie se atrevía a cuestionarlos. Eran respetados, influyentes, casi intocables. Hasta que un joven aprendiz, llamado Rafael, comenzó a notar un patrón inquietante. Él llevaba los registros de los pacientes y descubrió que muchos de ellos habían muerto exactamente 3 días después de tomar la poción. Lo comentó con Ignacio, el hijo mayor, pero éste le respondió con frialdad que no entendía la grandeza de la medicina moderna. Rafael sintió miedo. Sin embargo, algo en su interior no lo dejó en paz. Una noche decidió quedarse en la casa después de cerrar el consultorio. Escuchó pasos, murmullos y el sonido metálico de frascos al chocar. Desde el pasillo vio cómo los Valverde descendían al sótano con lámparas encendidas y cajas de madera. Al día siguiente intentó hablar con don Sebastián, pero el patriarca lo miró con una serenidad perturbadora y le dijo: algunas verdades no deben ser comprendidas por mentes tan jóvenes. 2 días después, Rafael desapareció sin dejar rastro. La familia explicó que había huido con dinero del consultorio y nadie los contradijo. Sin embargo, algunos vecinos aseguraron haber escuchado gritos la noche anterior, seguidos por un olor fuerte y químico que salió de la casa. La noticia se desvaneció entre rumores, pero la inquietud comenzó a crecer. Pese a todo, los Valverde siguieron trabajando. Seguían vendiendo sus elixires y recibiendo pacientes. La mansión se llenaba cada tarde de aromas extraños, mezcla de hierbas, metales y algo que nadie lograba identificar. La esposa de un comerciante importante fue una de las víctimas más comentadas. Llegó con una dolencia leve, bebió una dosis de la poción, 3 días después, murió entre convulsiones. Su esposo exigió una explicación, pero los Valverde lo amenazaron con demandarlo por difamación. Él, temeroso de enfrentarse a una familia tan poderosa, guardó silencio. Poco después, el comerciante también enfermó y desapareció de Lima. Fue entonces cuando una periodista francesa, llamada Amélie Duverger, comenzó a investigar el caso. Había oído rumores de que las pociones contenían sustancias prohibidas en Europa, como mercurio, arsénico y láudano. Consiguió infiltrarse como paciente fingiendo una enfermedad nerviosa. Lo que descubrió cambió para siempre su visión de la medicina. Dentro del consultorio vio una mesa metálica manchada de un líquido oscuro, frascos sin etiqueta y un libro de fórmulas escritas en latín. En el aire se sentía un aroma pesado, casi dulzón. Don Sebastián la atendió con amabilidad, le entregó una pequeña botella y dijo con una sonrisa: «Esta cura no solo su cuerpo, señora, también su alma».
Aquella frase resonaría en su mente por el resto de su vida. Esa noche, Amélie no bebió la poción. En cambio, la llevó a un químico del Hospital San Andrés, quien al analizarla encontró restos de sustancias mortales. Fue el inicio del fin para la familia Valverde, aunque todavía faltaba por descubrir la verdadera dimensión de su enigma. Amélie Duverger no podía dormir desde el día en que descubrió la verdad sobre la poción. La mezcla contenía arsénico, mercurio y un compuesto desconocido que ningún químico del hospital logró identificar. Lo más inquietante era que el veneno no actuaba de inmediato. Tardaba exactamente 3 días en destruir los órganos internos, simulando una muerte natural. La periodista decidió escribir un artículo anónimo y enviarlo al periódico más leído de Lima, pero el editor, temeroso del poder de los Valverde, lo rechazó. «No puedo publicar eso, señorita. Esa familia tiene amigos en el Congreso y en la Iglesia. No quiero que mi imprenta arda por la noche». Amélie comprendió que debía actuar sola. Durante semanas, vigiló la mansión desde una ventana frente a la plaza. Observó un constante ir y venir de carruajes, clientes que llegaban enfermos y salían con sonrisas confiadas. Pero también notó algo más. Cada cierto tiempo, un grupo de hombres con túnicas negras visitaba el lugar a medianoche. Nunca usaban la puerta principal, entraban por el patio trasero, donde una vieja puerta de madera daba acceso a las bodegas. Una noche de junio, con la ayuda de un fotógrafo local llamado Mateo, decidió infiltrarse. La ciudad dormía bajo una niebla densa, y los sonidos se perdían entre las calles vacías. Escalaron el muro lateral y se escondieron detrás del pozo. Desde allí, vieron luces encenderse en el sótano y escucharon un canto en latín. El sonido era grave, como un rezo o una invocación. Amélie sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Mateo levantó la cámara, intentando capturar una imagen, pero la luz se apagó de repente. Un silencio absoluto cubrió la noche, seguido de pasos. Alguien se acercaba. Los dos contuvieron la respiración. A través de una rendija, vieron a Ignacio Valverde sosteniendo una lámpara. Su rostro estaba cubierto de sudor, los ojos abiertos con una intensidad casi inhumana. Caminó hacia el pozo, miró alrededor y murmuró algo que ninguno de los dos pudo entender. Luego arrojó al interior un frasco vacío y regresó lentamente a la casa. Cuando el sonido de sus pasos desapareció, Amélie se acercó al pozo y percibió un olor metálico. Dentro, flotaban fragmentos de vidrio y un líquido espeso, de color oscuro. Regresaron a casa sin decir palabra. Esa misma semana, Amélie escribió una carta a un inspector de la policía, el capitán Salazar, describiendo todo lo que había visto. Al principio, él no le creyó. «Señorita, los Valverde son benefactores del hospital. Han donado más que todo el gobierno junto. ¿Por qué querrían matar a sus pacientes?» Ella colocó sobre su escritorio el frasco que había recuperado del pozo. «Porque no están curando a nadie, capitán. Están experimentando». Salazar tomó la muestra, prometiendo investigar, aunque con poca convicción. 2 días después, desapareció sin dejar rastro. El archivo de su oficina fue sellado, y el jefe de policía declaró que había abandonado su puesto voluntariamente. Para entonces, la ciudad empezaba a murmurar. Había más muertes inexplicables, y un miedo invisible comenzó a extenderse entre los ciudadanos. Los vecinos que vivían cerca de la mansión decían escuchar ruidos por la noche, gritos apagados, pasos arrastrados y una música suave proveniente del sótano. Nadie se atrevía a acercarse. En las tiendas y cafés, las conversaciones bajaban de tono cuando se mencionaba el apellido Valverde. El miedo y la fascinación se mezclaban, como si la familia se hubiera convertido en una leyenda viva. Mientras tanto, Amélie preparaba su última jugada. Sabía que no podía enfrentarlos públicamente sin pruebas sólidas. Por eso, decidió regresar una vez más a la mansión, esta vez con un propósito claro: encontrar el diario que había visto sobre la mesa de metal. Una noche de julio, aprovechando una tormenta, se coló por una ventana lateral y descendió las escaleras hacia el sótano. Cada paso crujía como un lamento. La luz de su linterna temblaba. Al llegar abajo, el olor la golpeó con fuerza. Era una mezcla de formol, sangre seca y flores marchitas. En una esquina, cubierto por un mantel, encontró el libro.
Las páginas estaban húmedas, escritas con una caligrafía apretada en latín y español. Entre fórmulas químicas y notas médicas había frases perturbadoras. El alma se purifica cuando el cuerpo cede. 3 días para la transición. La esencia humana no muere, cambia de recipiente. Cuando intentó guardar el libro, escuchó un sonido detrás de ella. Giró la cabeza lentamente. En la penumbra distinguió a don Sebastián, inmóvil, observándola. Su rostro no mostraba sorpresa ni enojo, solo una sonrisa tenue. «Sabía que volverías», dijo con voz baja. «Todos los curiosos regresan al origen». Antes de que pudiera reaccionar, algo golpeó su nuca y todo se volvió negro. Cuando despertó, estaba atada a una camilla metálica, rodeada de frascos que brillaban con luz verdosa. Y por primera vez, comprendió que la familia Valverde no solo creía en la medicina, sino en algo mucho más antiguo y peligroso. Amélie sintió el frío del metal bajo su cuerpo y un zumbido constante que parecía venir de las paredes. No sabía cuánto tiempo había pasado desde que perdió el conocimiento, pero el aire estaba cargado de un olor penetrante, mezcla de cloroformo y ceniza. Frente a ella, don Sebastián preparaba instrumentos sobre una mesa. Su figura alta y delgada proyectaba una sombra distorsionada bajo la luz temblorosa de una lámpara de aceite. No parecía un asesino, sino un sacerdote en medio de un ritual. A su alrededor, Ignacio y Tomás movían frascos y anotaban observaciones en cuadernos. Ninguno la miraba directamente. Era como si su presencia fuera solo parte de un experimento. «¿Qué quieren de mí?», murmuró Amélie, con la voz apenas audible. Don Sebastián levantó la cabeza y la observó con serenidad. «Queremos entender lo que la ciencia niega. Usted ha visto demasiado, pero quizá aún pueda comprender». Se acercó con un frasco pequeño lleno de un líquido plateado. «Esto es la culminación de generaciones de estudio. Los antiguos alquimistas lo llamaban aqua animae, el agua del alma. Con ella, el cuerpo muere, pero la conciencia se transforma». Amélie intentó soltarse, pero las correas eran de cuero grueso. Tomás se aproximó con una aguja y le sujetó el brazo. Ella gritó, pero nadie respondió. Afuera, la tormenta rugía y los truenos ahogaban cualquier sonido. «No luches», dijo Ignacio. «Después de 3 días, entenderás». Don Sebastián introdujo la aguja en el frasco y extrajo una pequeña cantidad del líquido. El brillo era hipnótico, casi hermoso. En el momento en que la aguja tocó su piel, la puerta del sótano se abrió de golpe. Mateo, el fotógrafo, irrumpió con una pistola en la mano. Tenía el rostro empapado por la lluvia y los ojos desbordados de miedo. «Aléjense de ella», gritó. Disparó una vez, y el ruido resonó como un trueno dentro del sótano. El disparo no dio en el blanco, pero las lámparas cayeron al suelo y el fuego se extendió sobre las telas impregnadas de alcohol. En medio del caos, Amélie logró soltarse una correa y se lanzó al suelo, arrastrándose entre humo y vidrios rotos. Ignacio intentó detenerla, pero Mateo le golpeó con la culata de la pistola. El fuego crecía, iluminando las paredes cubiertas de símbolos y fórmulas escritas con sangre seca. Don Sebastián, impasible, recogió su cuaderno y murmuró algo en latín antes de desaparecer por una puerta lateral. Amélie y Mateo subieron las escaleras mientras el calor se volvía insoportable. Afuera, la lluvia caía con fuerza, pero la mansión ardía como un faro en la oscuridad. Cuando llegaron a la calle, se escuchó una explosión. Una ventana del sótano estalló, y una columna de humo denso se elevó hacia el cielo. La multitud comenzó a reunirse, horrorizada, mientras los gritos de los Valverde se confundían con el rugido del fuego. Los bomberos llegaron al amanecer. Encontraron la casa reducida a cenizas, y entre los restos solo pudieron identificar 3 cuerpos calcinados. Las autoridades declararon la tragedia como un accidente provocado por un experimento médico. Nadie habló de venenos, ni de rituales, ni de los rumores que se extendieron por la ciudad en los días siguientes. Amélie fue interrogada, pero su testimonio fue rechazado. «Una extranjera histérica, víctima del humo», dijeron los médicos. Sin embargo, ella guardó el diario que había logrado esconder bajo su ropa antes de escapar. En sus páginas halló algo aún más perturbador. Las últimas anotaciones de don Sebastián no hablaban de medicina,
sino de transmutación espiritual. La carne es efímera. La esencia busca otro recipiente. La muerte no es final, sino tránsito. Esa idea comenzó a obsesionarla. En las semanas siguientes empezó a sentir sueños extraños. Veía el sótano intacto, los frascos ordenados, los rostros de los Valverde observándola desde la oscuridad. A veces despertaba con las manos manchadas de un polvo plateado que no recordaba haber tocado. Mateo intentó convencerla de huir de Lima, pero ella se negó. Si se llevaron algo de mí, tengo que recuperarlo. Días después, Mateo desapareció. Su estudio fue encontrado vacío, con las fotografías destrozadas y una sola imagen intacta, la de la mansión en llamas, con una silueta en la ventana del sótano. Amélie juró que esa figura no podía ser otra que la de don Sebastián. La policía dio el caso por cerrado, pero los rumores siguieron. Algunos decían que el fuego no había destruido todo, que bajo las ruinas seguían existiendo túneles y laboratorios ocultos. Otros afirmaban haber visto al patriarca caminando por el cementerio de Lima, cubierto con un abrigo oscuro, dejando huellas que brillaban bajo la luna. Amélie comenzó a escribir un libro sobre el caso, decidida a revelar la verdad, aunque en el fondo sabía que la historia no había terminado. Cada vez que miraba su reflejo en el espejo, le parecía ver, por un instante, unos ojos que no eran los suyos. Pasaron varios meses desde el incendio de la mansión Valverde, pero el miedo no desapareció de Lima. Las calles, antes bulliciosas, parecían ahora envueltas en un silencio tenso. La gente evitaba mirar las ruinas que aún humeaban en las afueras de la ciudad. Algunos afirmaban que por las noches se veían luces entre los escombros, como si alguien caminara entre las cenizas. Amélie seguía viviendo en una pensión cercana al centro, rodeada de cuadernos, notas y frascos que había recuperado del lugar. Cada día revisaba el diario de don Sebastián, intentando descifrar los fragmentos en latín y las fórmulas químicas. Había páginas que parecían escritas con prisa, otras con una precisión casi ritual. En una de ellas encontró una anotación que la perturbó profundamente: el cuerpo es solo un instrumento. Cuando se destruye, la esencia migra hacia lo que esté más cerca. Esa frase se repetía una y otra vez, acompañada por dibujos de cuerpos humanos conectados por líneas que parecían corrientes de energía. Amélie comenzó a preguntarse si, al escapar del sótano, había llevado consigo algo más que miedo. Desde el incendio, no había vuelto a sentirse igual. Sufría de insomnio, veía sombras que se movían por el rabillo del ojo, y a veces su voz sonaba distinta, como si hablara desde otra garganta. Los médicos le dijeron que era estrés postraumático, pero ella sabía que era algo más. Una noche, decidió regresar al lugar del incendio. La luna llena iluminaba los restos carbonizados. Entre las ruinas, el aire seguía oliendo a mercurio y hierbas quemadas. Caminó hasta lo que había sido la entrada del sótano. Las piedras estaban calientes, como si bajo ellas aún hubiera fuego. Escuchó un crujido y luego un susurro, una voz lejana que decía su nombre. Amélie. La periodista retrocedió, pero la tierra bajo sus pies cedió y cayó por una grieta. Cuando abrió los ojos, estaba nuevamente en el sótano, o lo que quedaba de él. Las paredes estaban ennegrecidas, pero algunos frascos seguían intactos. El diario que había traído consigo comenzó a brillar levemente, y una de las páginas se abrió sola. En tinta desvaída, aparecía una nueva frase que antes no estaba allí: el ciclo no ha terminado. El recipiente ha sido elegido. Amélie sintió un dolor agudo en el pecho, como si algo dentro de ella despertara. En ese momento escuchó pasos detrás de ella. Giró y vio una figura que emergía de la oscuridad, un hombre alto, cubierto con una capa de médico, el rostro parcialmente quemado. «Sabía que volverías», dijo una voz ronca. «El fuego purifica, pero no destruye lo que no es de este mundo». Era don Sebastián, o lo que quedaba de él. Su piel parecía de cera, los ojos brillaban con una intensidad sobrenatural. «No eres un fantasma», murmuró ella. «Soy la continuación de mi obra», respondió él. «El cuerpo que ves ya no es mío, pero mi mente lo habita». Amélie intentó correr, pero sus piernas no respondieron. Sentía el aire denso, como si el sótano estuviera vivo. «Nosotros cruzamos la frontera que la ciencia teme», continuó el médico. «¿Y tú?»,
Al beber el aire de este lugar, ya formas parte del experimento. Ella negó con la cabeza, pero su respiración se volvió entrecortada. Los frascos comenzaron a vibrar, y uno tras otro se abrieron, liberando un vapor plateado que llenó la habitación. Dentro de esa neblina aparecieron siluetas humanas, rostros sin forma, cuerpos a medio construir. Eran las almas de los pacientes, atrapadas entre la vida y la muerte. Ellos querían curarse, dijo don Sebastián. Y ahora son eternos. Amélie gritó, pero el sonido se disolvió. Las sombras se acercaron a ella, envolviéndola. Podía sentir voces dentro de su mente, recuerdos que no eran suyos, fragmentos de dolor y de desesperación. No luches, susurró el médico. Solo acepta el cambio. Pero en un instante de lucidez, Amélie sacó de su bolsillo una cerilla y la encendió. El vapor reaccionó al fuego con una explosión de luz blanca. Cuando abrió los ojos, se encontraba fuera del edificio, cubierta de ceniza, con el diario carbonizado entre las manos. No recordaba cómo había salido. En los días siguientes, la policía acordonó el área, asegurando que no quedaba nada bajo tierra. Sin embargo, los testigos aseguraron haber visto una figura femenina caminando entre el humo, con los ojos brillando como plata líquida. Amélie desapareció esa misma semana. En su habitación solo encontraron su cuaderno y una última nota escrita con su letra: «La obra continúa dentro de mí». Desde entonces, en las noches sin luna, algunos habitantes de Lima dicen ver a una mujer vestida de negro recorriendo las calles, sosteniendo un frasco que emite una tenue luz plateada. El caso de la familia Valverde y la desaparición de Amélie Duverger se convirtió en una historia prohibida en Lima. Nadie quería hablar del tema, y los periódicos que alguna vez cubrieron el incendio de la mansión evitaron cualquier mención posterior. Pero hubo quienes no olvidaron. Entre ellos estaba un joven médico llamado Eduardo Cárdenas, recién graduado de la Universidad de San Marcos, que había leído los artículos originales de Amélie antes de que fueran censurados. Aquella historia lo obsesionó. Pasaba las noches revisando los archivos del hospital, los registros de pacientes y los informes de defunción firmados por los Valverde. Descubrió un patrón inquietante. Más de 50 personas habían muerto con síntomas similares, siempre 3 días después de recibir tratamiento. Los nombres de esas víctimas estaban conectados por otro detalle. Todos provenían de familias adineradas, con herencias en disputa o propiedades valiosas. Eduardo comenzó a sospechar que los Valverde no solo experimentaban con el alma, sino que también elegían sus víctimas cuidadosamente. Quiso saber más sobre Amélie, pero no encontró rastros. Solo un informe policial sin firma mencionaba haber hallado en su habitación un diario ilegible por los daños del fuego. Sin embargo, un anticuario del barrio de Barrios Altos le dijo una noche que alguien había vendido un libro carbonizado con símbolos extraños. Cuando Eduardo lo vio, reconoció la descripción. Pagó una fortuna por él. El diario estaba en mal estado, pero algunas páginas aún se podían leer. En ellas, Amélie escribía sobre su último encuentro con don Sebastián y sobre algo que llamó la transferencia final. Decía que el cuerpo humano podía servir de puente entre dimensiones, que el alma podía ser destilada como un líquido y que los Valverde habían descubierto el método para hacerlo. Eduardo, fascinado, decidió continuar la investigación. Al principio lo movía la curiosidad científica, pero pronto empezó a sentir algo más profundo, una atracción inexplicable hacia la figura de Amélie. Soñaba con ella casi todas las noches, su voz, su mirada, su sombra llamándolo desde un lugar oscuro. Una tarde, mientras analizaba restos del líquido plateado que había encontrado entre las páginas del diario, notó que su piel cambiaba de color. Brillaba levemente bajo la luz, como si reflejara algo interior. Pensó que era una ilusión, pero con el paso de los días, el fenómeno se hizo más evidente. Su cuerpo comenzó a experimentar una energía extraña. Dormía poco, y cuando lo hacía, despertaba con la sensación de haber conversado con alguien. «Eduardo, la obra no terminó», decía la voz. «El conocimiento no puede morir». Pronto empezó a perder la noción del tiempo. Los colegas del hospital notaron su aspecto pálido y su comportamiento errático. Un día, desapareció durante horas, y al regresar, no recordaba dónde había estado. Lo único que sabía era que había soñado con un laboratorio intacto, idéntico al de los Valverde, con los mismos frascos y la misma mesa metálica.
En el sueño, Amélie estaba allí, esperándolo. «Tú me llamaste», le dijo. «Ahora debes continuar». Eduardo despertó con el diario sobre su pecho, abierto en una página nueva, escrita con una tinta húmeda que no había estado allí antes. Las palabras eran simples: «El recipiente se prepara». Esa misma noche, comenzó a escribir una serie de notas sobre la posibilidad de recrear la Aqua Animae a partir de combinaciones químicas y descargas eléctricas. Los experimentos le consumieron el juicio. En su departamento, los vecinos comenzaron a quejarse del olor metálico y de los ruidos extraños. Decían escuchar murmullos, como si varias personas hablaran al mismo tiempo dentro de su casa. Finalmente, el 13 de diciembre de 1866, el edificio explotó. Los bomberos hallaron su laboratorio reducido a cenizas. Entre los restos no encontraron su cuerpo, pero sí frascos de vidrio intactos con un líquido plateado en su interior y una fotografía chamuscada. En ella se veía a Eduardo de pie junto a una mujer que no debía existir, Amélie Duverger. Los rostros de ambos estaban desenfocados, pero sus ojos brillaban con el mismo tono metálico. El caso fue archivado sin explicación. Algunos creyeron que Eduardo había enloquecido. Otros decían que había logrado lo imposible. Con el tiempo, el rumor se transformó en mito. En los barrios antiguos de Lima, hay quienes juran haber visto, en noches de neblina, a un médico con bata blanca ofreciendo pequeñas botellas a los enfermos, prometiendo curación y vida eterna. Nadie sabe quién es, pero los ancianos lo llaman con un nombre que persiste desde hace generaciones: el último Valverde. Las décadas pasaron, y el nombre Valverde se convirtió en un susurro prohibido entre las familias limeñas. A finales del siglo XIX, la ciudad crecía y se modernizaba, pero aún había quienes afirmaban que en ciertos barrios el aire se volvía pesado por las noches, como si una presencia invisible rondara las calles. En 1892, un grupo de estudiantes de medicina encontró entre los archivos antiguos del Hospital San Andrés un lote de documentos sin catalogar. Entre ellos había informes clínicos, dibujos anatómicos y un cuaderno que llevaba en su portada un símbolo extraño: una serpiente enroscada alrededor de un frasco. El autor, según la primera página, era E. Cárdenas. Nadie recordaba ese nombre. Uno de los estudiantes, llamado Luis Altamirano, llevó el cuaderno a su casa y comenzó a leerlo. Las primeras páginas eran experimentos médicos comunes, pero conforme avanzaba, el tono se volvía más oscuro. «He encontrado el equilibrio entre el alma y la materia», decía una de las notas. «No hay muerte, solo tránsito. Los cuerpos se consumen, pero la esencia se preserva en la mezcla». Luis no podía apartar la vista de aquellas palabras. En las últimas páginas había fórmulas químicas escritas con una precisión enfermiza y dibujos de seres humanos conectados por tubos y símbolos arcanos. En una esquina, una frase repetida 3 veces: «La obra continúa. El recipiente está listo». Esa misma noche, mientras el joven estudiaba el cuaderno, escuchó un golpe suave en su ventana. Pensó que era el viento, pero cuando levantó la vista vio, reflejada en el vidrio, la silueta de una mujer vestida de negro. No estaba afuera, sino detrás de él. Giró de inmediato, pero la habitación estaba vacía. El corazón le latía con fuerza. Al mirar de nuevo el cuaderno, notó que una nueva línea había aparecido escrita con tinta fresca: «No temas, Luis». Ellos también fueron curiosos. Durante los días siguientes, el muchacho no habló con nadie. Iba a clases con los ojos hundidos, y algunos compañeros juraron verlo murmurar en latín. Los profesores pensaron que había perdido la razón por exceso de estudio. Hasta que una noche desapareció. En su habitación, los policías encontraron un frasco de vidrio con un líquido plateado y un olor penetrante. En el suelo había un círculo dibujado con tiza y dentro de él, huellas de manos, como si alguien hubiera intentado salir del centro. El caso nunca se resolvió. Con el tiempo, la historia fue olvidada, aunque el cuaderno pasó de mano en mano entre los estudiantes más atrevidos, que lo consideraban una reliquia maldita. Algunos decían que leerlo provocaba sueños lúcidos en los que aparecían médicos antiguos, vestidos con ropas del siglo pasado, pidiendo ayuda para terminar la mezcla. En 1911, una enfermera llamada Clara fue ingresada en el mismo hospital donde habían trabajado los Valverde.
Era una mujer tranquila, de mirada amable, pero tras una fiebre prolongada comenzó a decir cosas extrañas. «Los he visto», repetía. «No murieron. Están debajo, esperando». Nadie le prestó atención hasta que una noche desapareció del pabellón. Al amanecer, la encontraron caminando descalza por el antiguo jardín del hospital, con un frasco en la mano. Dentro del frasco había un líquido idéntico al descrito por Eduardo Cárdenas. Cuando los médicos intentaron interrogarla, solo dijo una frase antes de perder el conocimiento: «La obra ha despertado». Murió 2 días después. El frasco fue sellado y guardado en una bóveda del hospital, donde aún permanece. Sin embargo, en los años siguientes, varios trabajadores aseguraron haber escuchado ruidos provenientes del sótano: pasos, golpes metálicos y un murmullo persistente que repetía nombres. Algunos dijeron haber visto sombras moverse detrás de las paredes, y un olor dulce, inconfundible, llenaba el aire. A finales de los años 30, un incendio destruyó parte del archivo histórico del hospital. Se dijo que fue un accidente eléctrico, pero los testigos aseguraron haber visto una figura humana cruzando las llamas sin quemarse. Desde entonces, cada intento de investigar el caso termina en silencio. Los pocos que han tenido acceso al frasco afirman que el líquido sigue vivo, moviéndose lentamente, como si respirara. Nadie sabe quién lo guarda hoy, pero las leyendas aseguran que cada 50 años alguien lo encuentra y la historia se reinicia. Los antiguos habitantes de Lima todavía cuentan que en noches de luna nueva, cuando el viento sopla desde el sur, se puede ver a un hombre con bata blanca caminando entre las sombras del hospital abandonado, ofreciendo una botella brillante a quienes sufren. Y siempre pronuncia las mismas palabras, las que comenzaron todo más de un siglo atrás: «Esto no cura el cuerpo, cura el alma». En 1953, cuando el antiguo Hospital San Andrés fue parcialmente demolido para construir nuevos pabellones, los obreros encontraron bajo los cimientos un pasillo de piedra sellado con una pesada puerta de hierro. No figuraba en ningún plano oficial. El encargado de la obra, intrigado, ordenó abrirla, pero apenas lograron hacerlo unos centímetros antes de que un olor agrio y dulzón inundara el aire. Dentro había una oscuridad espesa, como si el tiempo no hubiera pasado. Algunos trabajadores se negaron a continuar, asegurando que escuchaban voces desde el interior. Sin embargo, un pequeño grupo, liderado por el ingeniero Ramiro Peralta, decidió entrar. Avanzaron con linternas, descubriendo una serie de habitaciones pequeñas, cada una con restos de frascos rotos, mesas oxidadas y marcas en las paredes. En una de ellas, sobre un escritorio cubierto de polvo, encontraron una caja metálica cerrada con candado. Peralta la rompió con una barra de hierro. Dentro había una libreta de cuero ennegrecido y un conjunto de frascos intactos. En el primero, flotaba algo que parecía un órgano humano, perfectamente conservado. En el último, un líquido plateado que parecía moverse por sí solo. Nadie habló durante varios minutos. De repente, una de las linternas parpadeó y se apagó. Entonces escucharon un sonido, un golpeteo rítmico, como si alguien caminara descalzo por el pasillo. Salieron corriendo, dejando todo atrás. Esa misma noche, Ramiro llevó la libreta a su casa, decidido a entender lo que habían encontrado. Al abrirla, reconoció el mismo símbolo de la serpiente enroscada alrededor del frasco. Las páginas estaban húmedas, pero legibles. En ellas se narraban experimentos con esencias vitales y una obsesión por prolongar la conciencia más allá del cuerpo. El recipiente falló, decía una entrada fechada en 1865. Pero el alma no se disuelve, busca materia donde habitar. A la mañana siguiente, Ramiro no se presentó en la obra. Su esposa declaró que lo había visto durante la noche, sentado frente al escritorio, hablando solo, repitiendo una frase una y otra vez: «El recipiente está listo». Días después, la policía lo encontró sin vida, con la piel pálida y las pupilas dilatadas. En su mano sostenía una hoja arrancada del cuaderno con una fórmula escrita a medias. Junto a él había un frasco vacío. La prensa publicó la historia brevemente, pero las autoridades ordenaron silenciar el caso para evitar rumores. El hospital, ya en ruinas, fue finalmente clausurado. Décadas después, en 1989, un grupo de estudiantes de historia decidió grabar un documental sobre leyendas urbanas de Lima.
Entre los relatos que recopilaron, el del Hospital San Andrés llamó su atención. Lograron permiso para filmar una noche en el edificio abandonado. Llevaban cámaras, linternas y un magnetófono. Las primeras horas fueron tranquilas, pero alrededor de las 2 de la madrugada, el equipo registró un cambio brusco de temperatura. Una de las cámaras grabó una sombra moviéndose detrás de ellos, aunque nadie estaba allí. Uno de los jóvenes, llamado Javier, comenzó a sentirse mal. Dijo que escuchaba un murmullo constante, que alguien le susurraba desde el fondo del pasillo: «No temas, somos médicos». Minutos después, cayó al suelo convulsionando. Los demás lo sacaron del lugar, pero al llegar al hospital más cercano, Javier ya no respiraba. En el análisis médico, no se halló causa de muerte. Cuando revisaron las grabaciones, descubrieron que en los últimos minutos, antes de que Javier colapsara, se escuchaba una voz masculina, clara y pausada, diciendo: «La obra continúa». El material nunca fue emitido, pero fragmentos del audio circularon entre aficionados al ocultismo. Algunos afirmaron que la voz pertenecía a uno de los Valverde. Otros, que era la del ingeniero Ramiro. Nadie lo sabe con certeza. Hoy, el solar donde estuvo el hospital se ha convertido en un edificio moderno, pero los vigilantes nocturnos aseguran que, en ciertas madrugadas, las luces del subsuelo parpadean sin motivo. A veces, el aire se llena de ese mismo olor dulzón que nadie ha podido identificar. Y en los archivos de la universidad aún se conserva el cuaderno de cuero, guardado bajo llave. Los investigadores que han intentado estudiarlo dicen que las palabras cambian con el tiempo, como si alguien siguiera escribiendo desde el otro lado. Una de las últimas líneas registradas, escrita con tinta fresca pese al encierro, dice: «El recipiente encontró su forma. Ahora el alma habita en muchos». Algunos creen que la familia Valverde no murió, sino que logró lo que siempre buscó: trascender la carne y prolongarse en quienes los recuerdan. En Lima, los más viejos todavía dicen que hay médicos que ofrecen curas imposibles, hombres y mujeres con una mirada fija, un tono de voz antiguo y un aroma inconfundible a hierbas y metal. Nadie sabe quiénes son, pero todos coinciden en una cosa: cuando te miran a los ojos, por un instante, juran ver algo plateado moviéndose detrás de sus pupilas, como un reflejo que respira.